Bienvenido a la lección 2 de la escuela sabática, la lección de la historia de Moisés. ¿Recuerdas que desde pequeños escuchamos la historia de un niño que nació condenado a muerte? Y en una forma de sobrevivir, su madre lo colocó en una canasta. Y con esa actitud, su madre llamada Jocabet cumplió la ley egipcia que exigía sacrificar a los niños en el Nilo. Pero la hija del faraón encontró a ese bebé tan hermoso, tan lindo, y ella entendió que era un presente del dios Nilo en respuestas a sus oraciones. El significado del nombre de Moisés realmente es incierto. Algunos creen que como que nacido de las aguas, otros creen que es sacado para afuera, ok, pero de cierta forma nosotros vamos a estudiar sobre Moisés en esta semana y realmente extraeremos lecciones importantes de la vida de este hombre, cómo realmente Dios lo usó de una forma increíble para guiar a su pueblo. Moisés solamente pasó 12 años con su madre biológica. Recibió la educación que realmente lo protegió de ser corrompido por la arrogancia, por la soberbia, por el orgullo dentro de un palacio en el cual, de cierta forma, el ser superior, ¿no?, o exaltado a los demás. Años después, Moisés fue instruido por los ángeles de Dios y que él había sido escogido para ser libertador. Y cuando él tenía 40 años, él entendió que había llegado la hora de escoger entre la fe y el trono. Él se sentía perfectamente preparado para la misión de libertar de la esclavitud a Israel. Pero Dios juzgó de otra forma. Su providencia hizo que el destino de Moisés fuera 40 años de experiencia en el desierto como pastor de ovejas. ¿Crees eso? Parece que cuando nosotros nos encontramos prontos para una obra, realmente podemos estar a 40 años distantes de ella. Después de esa experiencia de 40 años en el desierto, hubo la orden del cielo para cambiar el cayado de un pastor por un cetro de autoridad. Dejar el rebaño de ovejas y encargarse de la conducción de un pueblo llamado Israel. Hubo un mandato divino, ¿no?, para que aun cuando Moisés se encontraba desconfiado, que se encontraba tímido, se encontraba tardo en hablar, cuando Moisés se encontraba acto, estaba inacto. Y cuando él se hallaba inacto, estaba acto para la obra. Pero Moisés aceptó la noble tarea, colocando su confianza entera en el Señor. Moisés murió con 120 años, según Deuteronomio 34:7. Y realmente vemos cómo Moisés, nadie más se levantó en Israel, pues el Señor hablaba cara a cara con él. Deuteronomio 34:10. La vida de Moisés realmente es relatada en 4 libros: Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Sabemos que sumando Génesis se forma el Pentateuco. Moisés es el principal personaje bíblico del Antiguo Testamento, según la consideración. Él fue un legislador por el medio el que Dios constituyó a los hebreos como una nación y los condució hasta los límites de la tierra prometida. Los escritos de Moisés, llamado así la Torá, estructuran la vida diaria de los judíos. Y bueno, además de haber escrito la Torá o el libro de la ley, por lo menos uno de los salmos él escribió, el Salmo 90. Muy bien. Son estas las palabras que Moisés habló. En cuanto Moisés domine el libro, ¿no?, de Deuteronomio, de los 4 libros que nosotros mencionamos, realmente él
nos enseña que Dios es aquel que nos crea, aquel que nos sustenta, aquel que nos redime. Y realmente el libro, en un sentido amplio, nos revela cómo el Señor continúa a criar, sustentar, redimir su pueblo en el momento más crudo y crucial de la historia de la salvación. El ministerio de Moisés es apasionante cuando él dice: ahora pues, perdona el pecado del pueblo, y si no, rásgame, bórrame, te pido que me borres del libro que escribiste. Increíble que un líder está dispuesto inclusive a perder su vida por la vida de su pueblo. Ese es un ejemplo, ¿no?, de un preparo que Moisés obtuvo en algunas etapas. En Egipto, en la tierra de Madián, en el desierto. Su experiencia de Moisés consistió en aprender a desaprender para reaprender, hasta volver un líder, un libertador grande. La primera lección aprendida por Moisés en su proceso de reeducación fue la humildad. Cuando Dios lo envió al faraón con el propósito de libertar a los israelitas del cautiverio de Egipto, Moisés dio claras evidencias de haber desenvolvido un concepto modesto al respecto de sí mismo. ¿Quién soy yo para presentarme al faraón y sacar a los israelitas de Egipto? ¿Quién? Pero Dios no está preocupado con nuestras limitaciones, sino que Dios se preocupa con nuestra arrogancia y nuestra autosuficiencia. Al escoger hombres y mujeres para su servicio, Dios no indaga si realmente la gente tiene un conocimiento, tiene una elocuencia, tiene riquezas mundanas. O realmente el Señor pregunta si realmente esas personas andan con humildad y realmente están dispuestos a aprender los caminos del Señor. La segunda lección que Moisés aprende es la dependencia, la calidad íntimamente relacionada a la humildad y al reconocimiento de las propias limitaciones. Después de la apostasía en el episodio del becerro de oro, Dios prometió a Moisés que su presencia estaría con él. Realmente Moisés es un líder notable, con palabras exactas, llenas de belleza. Él expresa: si no vas con nosotros, no nos envíes. Realmente Moisés no quiere desapegarse de Dios. La tercera lección aprendida por Moisés es a delegar tareas. No, un líder tiene que delegar, entender que no podemos hacer solamente todo nosotros. Realmente existe un potencial increíble en cada persona, y es la diferencia, que lo que yo sé hacer, el otro no lo hace, y lo que el otro hace, yo no lo sé hacer. Así que debemos confiar, y viene la lección que aprende. De una forma fascinante y didáctica, experimenta la lección a través de su suegro Jetro. La cuarta lección aprendida por Moisés es la intercesión por otros delante de Dios. Él oró en favor del pueblo en el momento mayor de apostasía. Aunque el pueblo merecía lo peor, él estaba dispuesto a perecer por el pueblo. La quinta lección que Moisés aprende fue de admirar el carácter de Dios. Cuando Moisés en Éxodo 33:18 dice: Señor, ¿no?, te ruego que me muestres tu gloria. Qué tremendo, qué impactante, ¿verdad? Una de las profecías que se cumple de los 40 días, cada día representando un año, según Números 14:34. Realmente nosotros vemos cómo en el informe negativo de los espías llevó a deambular más de 40 años. Estaba muy cerca, ¿no? El ejemplo de una ciudad llamada San Pietro, una importante ciudad de las Antillas francesas. San Pietro era conocido por sus bellezas, diversiones, comercio. Los barcos llegaban de todos los países del mundo, una ciudad de vida nocturna, y los habitantes eran muy orgullosos de estar en esta depravada ciudad.
En mayo de 1912 el pueblo fue avisado que un volcán llamado Pelé estaba dando señales de una posible erupción. Pero los habitantes confiaron en sí mismos y ¿para qué abandonar una ciudad donde te da lucro, te da una vida tranquila, te da una seguridad de vida aparentemente? Pero en el 7 de mayo de 1902 una lluvia torrencial acabó con la isla. El día siguiente amaneció limpio y fresco. A las 8 horas, 2 explosiones fueron escuchadas hasta en islas distantes, ¿no? En la Dominiciana y Santa Lucía. Una espesa nube con listas brillantes descendió sobre la crátera del volcán y cubrió totalmente la ciudad de San Pietro. En 45 segundos, 28.000 habitantes que no creyeron estas advertencias perecieron. ¿Cómo es importante creer, mis amigos, en las advertencias? Especialmente creer en los consejos y advertencias que Dios nos da por medio de sus profetas. Segunda de Crónicas 20:20 dice: cree en el Señor tu Dios y estaréis seguros. Cree en sus profetas y seréis prosperados. La profecía ya es diferente de la historia. La profecía es la historia de nuestro mundo escrita por Dios antes de que ella acontezca. La historia es la profecía de Dios escrita por los hombres después de que ella acontece. La Biblia es singular, ¿no? Cuando comparamos con obras y literaturas religiosas, porque casi 30% de su contenido son de naturaleza profética y la profecía presupone que Dios es capaz de comunicar eventos futuros que no pueden ser conocidos o previstos por los seres humanos. El conocimiento de Dios es perfecto con relación a los eventos futuros. La Biblia destaca el horario de la muerte de Jesús, horario exacto que el Cordero moría, ¿verdad? Es el Cordero en la hora del holocausto. Dios tiene un plan, ¿ok? Para su pueblo. El Señor Dios de vuestro Padre haga 1000 veces más numerosos de lo que sois y bendiga como les prometió. Deuteronomio 1:9 al 11. Realmente el percurso que se vivieron los hijos de Israel desde Egipto para Canaán, el pueblo pasó por el desierto. Y realmente pasar por el desierto en nuestra vida, y todos pasamos un desierto en el recorrer de la vida, del tiempo vivido, pero aprendemos algunas lecciones. Y el pueblo aprendió que en el desierto, la lección 1, es un lugar de dirección de Dios. El Señor iba delante de ellos durante el día y una columna de nube para guiarlos, ¿no? Por el camino. Y durante la noche era una columna de fuego para alumbrarlos, pero también para calentarlos en este desierto que realmente hacía un frío congelante. El desierto es un lugar de libramientos, ¿ok? Donde el Señor libera a su pueblo. Moisés respondió al pueblo: no temáis, tranquilos y ved el libramiento del Señor. Número 3, el desierto es un lugar de protección divina, ¿ok? Donde aprendemos a no estar preocupados con las circunstancias. Si la montaña es alta, si el valle es muy profundo, si el desierto es extenso, el Señor está con nosotros y nos guardará siempre. Isaías 43 dice: cuando pases por las aguas no te vas a mojar, yo seré contigo. Y cuando pases por los ríos no te sumergirás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Número 4, el desierto es un lugar de milagros. Levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divide para que los hijos de Israel pasen por el medio del mar. ¿Verdad? Un lugar de milagros el desierto, porque el mar rojo se abrió en dos. Cades Barnea, una ciudad muy próxima, cerquita a la tierra prometida. Moisés decía así: perdona la iniquidad de este pueblo según tu grandeza y tu misericordia, como tú también tienes perdonado a este pueblo desde la tierra de Egipto hasta aquí. Números 14:19. Retrata la oración de un líder que se preocupa por su pueblo. 11 días después de dejar el monte Horeb, los hebreos acamparon en Cades Barnea. Y este lugar que está muy cerca, una cuestión de algunos kilómetros, donde ellos ya ingresarían directamente a
tener la tierra prometida, poseer la tierra sobre la lideranza de Moisés, realmente que estaba escogido. Pero infelizmente los espías, ellos cuentan, ¿no? Primero un relatorio muy positivo, un relato donde la tierra es fértil y, y es linda, hay zafras abundantes, pero viene la ansiedad terrible, ¿no? Con que ellos viesen gigantes, fortaleza impenetrable, enorme ejército, y realmente ellos quedan frustrados. Y 40 días, así como ellos recorrieron la tierra, por la incredulidad de sus corazones permanecerían 40 años. Debemos entender que líderes espirituales son intercesores. Aún a pesar de la rebelión de los israelitas, Moisés como líder no los abandonó, y sino él intercedió para que Dios los libre a su pueblo y los conduzca a la tierra prometida. Moisés es un tipo de Cristo, ¿no? Jesús nos conduce desde la esclavitud de Egipto, de este mundo, por el desierto, hasta una tierra prometida. Él nunca nos abandonará, Él no nos rechaza, aunque fallemos con Él cuantas veces sean. Él intercede por nosotros. Realmente, Él se sentirá muy feliz cuando consiga llevarnos para vivir con Él eternamente. La iniquidad del amorreo, Deuteronomio capítulo 2, versos 33 y 34. Y el Señor nuestro Dios nos entregó y derrotamos a ellos, sus hijos y todo su pueblo. Y en aquel tiempo tomamos todas sus ciudades. Ya cada uno destruimos con sus hombres, mujeres y niños. No dejamos ningún sobreviviente. Realmente el pueblo avanzaba por Cades Barnea y se encontraban con pueblos paganos, pueblos malvados realmente, desde la vida y bueno, desde la ejecución que ellos tenían también con sus adversarios, ¿verdad? Así que en esa gran jornada de 40 años por el grande desierto, realmente vieron cómo Dios los protegía y cuidaba de ellos, ¿ok? Debemos entender que Dios da, Dios es el dueño y donador de la tierra, ¿ok? Por tanto, ni toda la tierra fue dada a los israelitas. Dios dio algunas partes a Edom como descendiente de Esaú, y a Moab y Amón como descendientes de Lot. Dios saca. Dios no dio la tierra a la generación rebelde de israelitas que vagó por el desierto durante los 40 años, ¿no? Por el informe negativo. Esperó que esta generación muriese y solamente aquellos que confiaron también y decidieron fiar en el Señor, ellos entraron. ¿Ok? Dios lucha, es un principio repetitivo realmente en Josué, en Deuteronomio 3:22. Dios fue el autor del juicio, ¿no? Observe que el juicio que implica la erradicación del mal también es un acto de gracia en favor del pueblo de Dios. Y tal vez la pregunta sea, ¿Dios es cruel? Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra a la cual vas a poseer y te lance fuera de las naciones delante de ti, el Señor tu Dios te las dará, y tú la vas a herir, totalmente la destruirás. Y parece que aquí nos encontramos con una contradicción, ¿verdad? Pero debemos analizar lógicamente el contexto para responder. Es necesario entender esa cultura en el Antiguo Oriente, cuando el Antiguo Testamento fue escrito. Nosotros debemos entender la lengua, las costumbres, las culturas, y no son cosas simples. Muchas personas laicas, muchas en antropología y etimología, juzgan una cultura ajena que no nos pertenece con los propios códigos de valores, y eso nunca es correcto, o nunca llega a veces a algo cierto. Un ejemplo, por ejemplo, en la cultura que nosotros vivimos, una mujer de respeto no muestra los senos en público, y aún más si es una mujer religiosa. Pero cuando cambiamos de cultura y nos vamos a Zaire, África, algunas tribus valorizan las mujeres que muestran los senos. Los misioneros, cuando son extranjeros y van a estos lugares, realmente piden que cubran los senos a estas mujeres en las horas mayormente de culto. Pero las mujeres no aceptarán por una razón simple, porque en esta etnia las mujeres muestran sus senos, así ellos sean caídos o como se encuentren,
como un honroso símbolo de maternidad y respeto. ¿Ok? En contrapartida, las prostitutas son privadas de ese derecho, por eso eran obligadas a cubrir los senos. ¿Ok? Entonces, en el antiguo Oriente Medio muchas veces las cuestiones eran decididas con guerra. Ya había una estación de la cosecha, del plantío y de la guerra. Tales estaciones deberían ser respetadas. Mas las situaciones no significa que Dios aceptaría eternamente tales comportamientos. Pero debemos entender, ¿no? Debemos entender que Dios, ¿no? Que Dios respeta la decisión humana y los cambios sociales llevan tiempo y Dios no infringe la cabeza del hombre para colocar tales cambios, ¿ok? Así que debemos entender siempre la historia de la Biblia de acuerdo a su contexto, a su forma cultural, a su lenguaje, ¿ok? Nunca debemos juzgar por nuestros propios códigos. Muy bien. Existen algunas cosas. Dios es cruel. A ver, imaginemos una escena. Un grupo de traficantes peligrosos toman tu familia como rehén y amenazan matarlos, ¿no? Y lo comienzan a colocar de uno en uno. Pero ¿qué encuentra si entra la policía y la policía al entrar armada, ¿no? Consigue matar a algún marginal que está agarrando y libera a tu familia? ¿No encontraría justicia en ese acto? ¿Ok? El caso de la Segunda Guerra Mundial. Todos conmemoran cuando fue anunciado que Hitler y sus generales fueron muertos por las fuerzas aliadas. ¿Ya imaginó lo que tendría acontecido si el nazismo de Hitler no hubiese sido derrotado? Sería una pérdida increíble, ¿verdad? Pero Berlín fue bombardeada antes que Hitler fuese muerto y muchos inocentes murieron. ¿Ok? Muchas veces celebramos una cosa, pero por detrás existe otra. Así que debemos ser congruentes. Por eso, Dios no es cruel. Claro que no. Debemos entender la etapa de la historia, los cambios sociales, ¿no? Que se van manifestando y la forma de vida también. ¿Ok? Es un grave error imaginar que todas las culturas indistintamente deben ser respetadas o preservadas, o que todas ellas gozan del mismo derecho de existir sin transmitir cualquier problema para la generación futura. ¿Ok? Entonces, concluyendo el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son los mismos. Cuando se presenta a Dios a Moisés le dice: yo soy el que soy. Y en San Juan 8, 56 a 59 Jesús dice: yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. La Biblia del Génesis al Apocalipsis muestra un Dios de amor que incansablemente va detrás del hombre para relacionarse con él y ofrecerle vida. Después del pecado, Dios va en busca de Adán y Eva. Cuando Caín mató a su hermano, Dios tomó la iniciativa del diálogo con Caín. Y realmente Dios, así tú peques, así comete errores, el amor de Dios nunca disminuirá en lo absoluto por ti. ¿Ok? Entonces, recuerda, así como Dios dijo a Jacob: estoy con usted, cuidaré de ti a donde quiera que vayas, y yo te traeré de vuelta a esta tierra. No lo dejaré en cuanto no haga lo que yo le prometí. Entienda bien, aunque Jacob fue un engañador y un vil mentiroso, Dios estuvo con él y Dios cuidó. ¿Piensas que Dios no cuidará de ti en este trayecto del desierto hasta llegar a la tierra prometida? Quiero darte un abrazo y que Dios te bendiga inmensamente.